Hola amigos, hoy con un cuento trágico, muy triste. La niña de los fósforos, del arquitecto del cuento de hadas moderno, el danés Hans Christian Andersen. Te cuento todo sobre esta breve obra. Hans Christian Andersen nace en 1805 y muere en 1875. Nace en Dinamarca, es uno de los autores más influyentes y universales reconocidos de la historia. Su trascendencia no radica únicamente en la popularidad de sus relatos, sino en su profunda capacidad para revolucionar un género, conectar con las emociones humanas más fundamentales y dejar una huella imborrable en la cultura mundial. Antes de Andersen, los cuentos de hadas como los recopilados por los hermanos Grimm eran principalmente transcripciones de folclore y tradición. Eran relatos anónimos, a menudo más crudos y con una moraleja directa. Andersen rompió ese molde, aunque se inspiró en leyendas populares. La gran mayoría de sus más de 150 cuentos fueron creaciones originales. Él es el padre del cuento de hadas, de autor, dotando a sus historias una voz, un estilo y una sensibilidad únicos. Introdujo el lenguaje coloquial y un tono conversacional que hacía sentir que el narrador está contando la historia directamente al lector. La verdadera genialidad de Andersen fue inducir en sus relatos una complejidad psicológica sin precedentes. A pesar de sus finales a menudo sombríos, los cuentos de Andersen transmiten lecciones morales profundas. No son moralejas simples, sino invitaciones a la empatía. Publicado en 1845, es un cuento breve que condensa una inmensa carga emocional, una potente crítica social. La historia se desarrolla en la víspera de Año Nuevo, las noches más frías del año. Una niña pobre, descalza y temblando de frío, deambula por las calles nevadas intentando vender fósforos. Nadie le compra nada. Los transeúntes, envueltos en sus abrigos y apurados por llegar a sus hogares cálidos para celebrar, la ignoran por completo. Temerosa de volver a casa y enfrentar los golpes de su padre, por no haber ganado dinero, la niña se acurruca en los huecos entre dos casas para protegerse del viento helado. Para calentarse, decide encender uno de sus fósforos. Sin más, vamos con la obra. ¡Qué frío! Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por las calles una niña descalza, con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le veían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y la otra se la había puesto un mozalbete, que dijo que le haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así, la pobrecilla andaba descalza, con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. Un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero centavo. Volvía hacia su casa hambrienta y medio helada. Y parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaba dos casas, una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo. Y por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, y además que en casa hacía frío también. Solo
Los cobijaba el tejado y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manitas casi ateridas de frío. Hay un fósforo, la aliviaría seguramente. Si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. Rich, como chispeo y como quedaba. Dio una llama clara, cálida, con una lucecita cuando la resguardó con la mano. Una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaban tan bien. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama. Se esfumó la estufa y ella se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra y al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a esta transparente como si fuese de gasa, y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con los blanquísimos manteles y la fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas, y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y anidando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita, pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermoso árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena, a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de esta colgaban pintadas estampas semejantes a la que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las luces se remontaron a lo alto y ella dio cuenta de que eran rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho: cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Frotó una nueva cerilla contra la pared. Se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. «Abuelita», exclamó la pequeña, «llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo». Del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. Se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela. Y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuela había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en el brazo y envueltas las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios, nuestro Señor. Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, roja, las mejillas y la boca sonriente. Muerta, muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del nuevo año iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos, un paquetito que parecía consumido casi del todo. Quiso calentarse, dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto y ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuela, había subido a la gloria del año nuevo. Y amigos, ¿qué opinan? Es una obra maestra de la literatura que trasciende el género infantil para convertirse en una parábola universal sobre la condición humana. Andersen no se anda con rodeos para denunciar la indiferencia de la sociedad burguesa del siglo XIX ante la pobreza extrema, especialmente la infantil. La narrativa está construida
sobre un contraste brutal: el frío, la oscuridad y el hambre de la niña en la calle frente al calor, la luz y la abundancia dentro de las casas, el olor a pato asado que emana de las ventanas es una tortura para ella y un símbolo de que la vida que se le niega. Los transeúntes no son activamente crueles, son algo peor, indiferentes. Su prisa por alcanzar su propia felicidad los vuelve ciegos al sufrimiento que tienen adelante. Esta pasividad es la forma más letal de crueldad social. El Año Nuevo, un tiempo de celebración, esperanza y claridad, se convierte en el telón de fondo de la tragedia. La piedad de los burgueses a la mañana siguiente es tardía e inútil, revelando la hipocresía de una sociedad que lamenta la tragedia, pero no hace nada por prevenirla. Los fósforos son el elemento simbólico central. No solo proveen el calor físico mínimo, sino que son catalizadores de la imaginación de la niña, su único escape de una realidad insoportable. El final es uno de los más discutidos y potentes de la literatura. Andersen lo presenta de una manera profundamente ambigua. La muerte de la niña es una liberación. Asciende al cielo con su abuelita, el único ser que le dio el amor incondicional en este plano. Su muerte es un final feliz, una trascendencia del sufrimiento terrenal. La sonrisa en su rostro, congelado, apoya esta lectura. Desde una perspectiva social y realista, su muerte es el fracaso absoluto de la humanidad. Es una acusación directa a una sociedad que permite que un niño muera congelado en la calle. Que la única salida a su miseria sea la muerte, es la crítica más devastadora posible. La sonrisa se convierte entonces en una imagen inquietante y macabra, un recordatorio de que su felicidad solo pudo encontrarse en la muerte. Gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.